Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy, antes de introducir al autor que vamos a leer, quiero haceros una introducción un poco más personal. Cuando hace ya casi 3 años empezamos con Almo el canal, nuestra intención en aquel momento de confinamiento y pandemia era dar a conocer a la gente los cuentos, los autores de relatos sobre todo, que más nos gustaban y nos interesaban a nosotros. A medida que el proyecto se fue extendiendo en el tiempo y que tuvimos tanto intercambio con tantos de ustedes que nos comentan muchas veces el comentario que más nos gusta leer, que es: qué autor interesante o qué autora tan interesante, me ha gustado mucho este cuento, no la conocía, voy a intentar leer más. Pues a nosotros nos ha ido pasando lo mismo. Es decir, a medida que se extendía el proyecto y con la necesidad de encontrar más autores para leer, también nosotros estamos buscando autores de relatos que a lo mejor no conocíamos. Y ese es el caso del autor de hoy, Kaji Motojiro. Es japonés y, como también comentamos alguna vez anteriormente, no solemos nosotros, yo personalmente no suelo leer mucha literatura fuera de la hispana o anglosajona. Entonces me resulta muy interesante descubrir algunos autores que desconocía en absoluto y que realmente me están gustando mucho. Es el caso de Motojiro. Kaji Motojiro es un autor japonés que vivió muy poco tiempo, nació en 1901 y falleció en 1932 con apenas 31 años de edad debido a la tuberculosis, enfermedad que tenía desde antes de los 20 años. Estudió en la Universidad de Tokio, pero él era de Osaka. Y en su vida escribió apenas 18 relatos y una novela corta. Esa fue toda su obra. Casi todos los relatos están reunidos en esta edición Días de Invierno de la editorial Gallo Negro de aquí de España, de Barcelona. Y su obra, a pesar de ser tan escasa y tan breve y que no gozó de ninguna popularidad ni ningún reconocimiento en vida, es ahora un estándar en la literatura japonesa. Sobre todo su cuento, que es el que vamos a leer hoy, El limón, es de lectura obligada en las clases de literatura en Japón y tiene muchísimos seguidores y muchísimos fans. Bien, sin más, porque no me quiero extender tanto en la presentación, os voy a leer el cuento más popular de Kaji Motojiro. Se titula El limón. Una inexplicable presión me oprimía el corazón. No me daba tregua. No sé si llamarlo ansiedad. ¿Acaso no era disgusto? Como sucede con la resaca que sobreviene a una noche de alcohol, si uno se emborracha a diario terminará por alcanzar el infierno. A eso había llegado yo, y no era algo bueno. No tanto por la pleuresía o por la neurastenia derivadas de ello, tampoco por las deudas acumuladas que casi doblaban mi espalda de tanta carga como suponían. Lo peor de todo era esa terrible presión en el corazón. Daba igual lo hermosa que pudiera resultarme la música o la poesía con la que tanto me había deleitado antes. Ahora ya no me hacía feliz. Ni siquiera una simple estrofa, un verso. Podía tomarme todo tipo de molestias hasta encontrar un amigo con gramófono, pero a los 2 o 3 compases ya tenía ganas de levantarme y marcharme. Algo me impedía estar quieto, tranquilo en un mismo lugar. Por eso vagabundeaba de ciudad en ciudad sin detenerme nunca. No sé por qué, pero en aquel momento me atraía mucho la contemplación de la belleza oculta en las cosas miserables. Me gustaban los paisajes bellos, por supuesto, pero me atraía más la visión de ciudades abandonadas a su suerte, callejones traseros con esa atmósfera familiar que transmite la ropa vieja tendida al aire libre, los trastos amontonados de cualquier manera, la visión fugaz de habitaciones desordenadas. Me atraía más todo aquello que las grandes y distantes avenidas principales. Mi ánimo estaba con esos lugares que parecían dejarse carcomer poco a poco por la lluvia, por el viento, en su inevitable regreso al polvo, a la tierra. Muros de adobe echados a perder, casas vencidas por su propio peso. Solo las plantas ostentaban un ímpetu intacto. A veces me topaba con girasoles o cañacoros en plena floración. Caminaba por esos callejones y de cuando en cuando me asaltaba la ilusión no de estar en Kioto, sino en Sendai, en Nagasaki, a centenares de kilómetros de donde me encontraba en realidad, transportado a los viejos callejones de esas ciudades. Por encima de cualquier otra cosa hubiera querido escaparme de Kioto, huir a una ciudad desconocida y descansar allí lo primero. Descansar en la habitación vacía de un hotel, un futón limpio, una mosquitera perfumada, un yukata bien almidonado. Tumbarme durante un mes entero sin pensar en nada. Ah, cómo me hubiera gustado estar en un lugar como ese. Cuando la imaginación empezaba a tomar cuerpo, añadía pigmentos de colores a la paleta de mis sueños, iluminaba cada uno de los detalles. En realidad solo superponía mi imaginación a la geografía de ese barrio decadente. Y había un placer muy real cuando se perdía en él mi yo real. También me gustaban los petardos y las bengalas, los fuegos de artificio.
no tanto por el fuego que expulsaban como por el colorido barato con el que estaban decorados los envoltorios: rojo, morado, amarillo, azul, a rayas multicolores. Estrella fugaz del templo de Nakayama, guerra de flores, pampas blancas, esos nombres les ponían. Incluso había uno llamado cola de rata. Todos ellos tenían forma de anillo e iban guardados en cajas. Por alguna razón mi interés se centraba precisamente en eso. Los ohajiki, con sus dibujos de peces y flores hechos con vidrios de colores, y los abalorios de Nanjing también me atraían. Chuparlos era un placer difícil de explicar con palabras. ¿Acaso había algo más fresco que ese vidrio? De niño a menudo me los metía en la boca a pesar del enfado de mis padres. Los dulces recuerdos de la infancia regresaban a mi mente arruinada gracias a ese frescor y a esa delicadeza casi lírica. Como es evidente, no tenía un céntimo. No obstante, para calmar mi corazón, conmovido por la visión de esos objetos, necesitaba como mínimo un pequeño lujo, algo de apenas 2 o 3 céntimos. Para mí ya era un dispendio, algo hermoso capaz de consolarme, de ayudarme a vencer la indolencia y de hacerlo con naturalidad. Cuanto más me enervaba, más me atraían las cosas hermosas. A veces me sentía como un insecto, impotente ante las poderosas señales captadas por mis antenas. En momentos así, las pequeñas cosas se convertían en un consuelo. Tomemos por caso el ejemplo de Maruzen, el famoso importador de mercería, productos de papelería y libros extranjeros. Era el tipo de tienda al que me gustaba ir. Frascos de agua de colonia de color amarillo, frascos rojos de quinina, perfumes color ámbar y jade en atomizadores de vidrio finamente tallados y decorados con etiquetas rococó. Pipas para fumar, navajas, jabones, tabaco. Me podía pasar toda una hora entera contemplando los productos y al final mi único despilfarro era la adquisición de un lápiz. Sin embargo, a partir de cierto momento, Maruzen se transformó en algo opresivo. Los libros, los estudiantes, las cajas registradoras, todo se me antojaba como si fueran en realidad los fantasmas de los acreedores. Vivía a salto de mata en casas de amigos y una mañana me quedé solo en el cuarto de uno de ellos después de marcharse a la universidad. Al final no me quedó más remedio que marcharme y vagabundear como si algo me persiguiese. Por eso me aventuraba en callejones perdidos, saltaba de un barrio a otro. Me plantaba frente a las tiendas de chucherías, examinaba los productos de las de ultramarinos, gambas, bacalao, tofu, todo debidamente desecado para su adecuada conservación. Caminaba Teramachi abajo en dirección a Nijo, donde me solía parar delante de una frutería. Me gustaba volver una y otra vez a esa frutería. De entre todas las que conocía, era mi favorita. No era gran cosa, digamos, pero apreciaba en ella esa belleza tan característica que poseen las fruterías. La fruta estaba dispuesta en una estantería con una pronunciada inclinación y, según recuerdo, hecha de viejos tablones de madera lacada en negro. Se me antojaba como un flujo musical brillante, un allegro expuesto frente al rostro de Medusa y transformado de súbito en piedra con la forma, el color y la masa de las frutas allí expuestas. Uno se adentraba en la tienda y se topaba con verduras de hojas resplandecientes. Las de las zanahorias eran especialmente admirables, y las sagitarias sumergidas en agua, las legumbres. La noche arrastraba consigo una renovada belleza a la casa. Las calles de Teramachi bullían, aunque aún resultaban tranquilas si uno las comparaba con sus equivalentes en Tokio u Osaka. Los farolillos iluminaban por doquier, pero justo alrededor de aquella frutería reinaba la penumbra. Uno de los laterales de la tienda daba a la calle Nijo, es así, oscura como la boca del lobo. No llegaba a entender por qué una calle tan próxima a Teramachi permanecía casi a oscuras. Quién sabe, quizás la penumbra nacía allí mismo. De no haber estado sumergida en la oscuridad, dudo mucho que esa frutería me hubiera llamado tanto la atención. Había otra razón que lo explicaba, sin embargo. Los aleros del tejado de la casa sobresalían como el ala de un sombrero bien encasquetado. Todo el mundo al pasar por allí se daba cuenta de que eran demasiado bajos, en efecto, como si lo hubieran diseñado así a propósito para evitar miradas indiscretas. Era tan bajo y oscuro que las lámparas en el interior se antojaban resplandecientes gotas de lluvia, creaban una visión límpida no interrumpida por nada. Hubiera sido difícil encontrar en las calles de Teramachi otra tienda tan insinuante como aquella, con las bombillas suspendidas al final de un cable y los filamentos retorcidos como si quisieran clavarse en mis ojos al mirar desde la calle o desde la ventana de la primera planta de la cerrajería que había justo enfrente. Aquel día hice una de mis inusuales adquisiciones en la frutería. Tenían limones, algo muy poco habitual. Hoy en día los limones son más corrientes, pero entonces no, nunca antes los había visto allí.
Me gustaban los limones. Su color tan simple parecía recién extraído de un tubo de pintura al óleo donde ponía amarillo limón. Tenían la forma del uso de una costurera. Me decidí a comprar uno, solo uno. Después me eché a caminar, ya no recuerdo bien por dónde. Caminé mucho tiempo por toda la ciudad. En el mismo instante de agarrar el limón con la mano, la tenaz opresión de mi corazón empezó a calmarse y caminar me hizo sentir dichoso. La pesada melancolía se disipaba gracias a algo tan insignificante como un limón. Había algo paradójico en ello, pero no por eso menos real. El corazón humano es extraño, me repetí a mí mismo. La agradable frescura del limón no se podía comparar con nada. No hacía nada para tratar la inflamación de mis pulmones y por eso tenía una fiebre constante. Si tomaba las manos de mis amigos para dar fe de ello, la mía era siempre la más caliente de todas. Quizá por eso la frescura del limón alcanzaba a impregnar todo mi cuerpo a partir de la mano. Me lo acercaba a la nariz para captar su aroma. Imaginaba California, la tierra de donde procedía. Me acordé de una vieja historia china titulada Dichos de un vendedor de mandarinas. En ella el autor describía el olor acre y punzante de esas frutas. Yo inhalaba hasta llevar el aire a lo más profundo de mi pecho y sentía la sangre cálida circular de nuevo por el cuerpo, por la cara, aportándome energías renovadas. El ánimo renacía en mi interior. ¿Cómo podía ese tacto fresco, ese olor y esa visión encajar tan a la perfección como para hacerme comprender lo que buscaba desde hacía tanto tiempo? Era insólito, pero así me sentía. Caminaba a paso ligero, excitado, con un aire altanero incluso. Pensaba en los poetas bien vestidos paseando por las calles. Coloqué el limón encima de mi pañuelo deshilachado y traté de calibrar los destellos de su color comparándolo con el mismo pañuelo y con mi abrigo. Eso es, pensé, se trataba de este peso. Ese peso era justo lo que tanto había buscado, no había duda, equivalía a todo lo bueno y hermoso que había en el mundo. Podía ser solo una banalidad, pero alumbraba en mí un sentido del humor renovado. Estaba feliz. No recuerdo cómo llegué hasta allí, pero de nuevo me encontré delante de Marusen. En condiciones normales evitaba entrar, pero en ese momento me sentía capaz de hacerlo con total naturalidad. Voy a echar un vistazo, me dije. Sin embargo, la felicidad que colmaba mi corazón empezó a desvanecerse poco a poco, sin que llegase a entender por qué. Ya no me atraían los frascos de colonia ni las pipas para fumar. Regresó la melancolía. Me dominó el cansancio después de tanto caminar. Me acerqué a la sección de libros de arte. Solo para bajar de la estantería uno de esos libros hace falta una fuerza descomunal, pensé. A pesar de todo tomé unos cuantos para hojearlos, aunque me costaba pasar tantas páginas como tenían. Dominado por una especie de maldición, saqué uno tras otro y así vuelta a empezar. En cualquier caso hojeaba sin convicción. No sabía qué otra cosa hacer. Ni siquiera me sentía capaz de volver a colocarlos en su sitio. Así estuve un rato hasta que di con uno dedicado al pintor francés Jean-Auguste Dominique Ingres, por quien sentía una verdadera devoción desde hacía tiempo. Pero mis manos ya no soportaban la fatiga y me vi obligado a dejarlo. Maldición. Contemplé la pila de libros y me deprimí. ¿Qué había pasado con esa atracción que ejercían los libros sobre mí? De algún modo disfrutaba de la peculiar incongruencia de observar un alrededor tan cotidiano después de haberme sumergido en unas ilustraciones tan extraordinarias. Por cierto, me acordé del limón que me había guardado bajo la manga del kimono. Eso es. ¿Y si someto a todos estos hermosos libros ilustrados a la prueba del limón? La excitación volvió a apoderarse de mí. Amontoné los libros de cualquier manera, deshice la pila, volví a levantar una torre como si fuera un muro. Añadía un libro nuevo, retiraba otro. El extraño castillo imaginario se teñía de rojo o azul con cada cambio. Terminé. Me esforcé por sosegar los latidos de mi corazón y coroné la pila de libros con el limón. El resultado era estupendo. Me alejé un poco para contemplar el resultado de mi obra y comprobé cómo el limón se integraba en perfecta armonía con el resto de colores, sin perder por ello una pizca de su resplandor. Sentía como si la atmósfera polvorienta de la tienda se tensara alrededor del limón. Me quedé allí observando un buen rato. Fue entonces cuando tuve una segunda ocurrencia. Yo mismo me sorprendía de mis maquinaciones. Lo dejaré así, me marcharé como si nada. Noté un cosquilleo. ¿Debo hacerlo? ¿No debo hacerlo? Salí de allí como si nada. El cosquilleo me hizo sonreír. Soy un pícaro, un tipo extravagante que deja una bomba color de oro en una estantería de Marusen. No estaría nada mal que la tienda volase por los aires en 10 minutos debido a la explosión de un artefacto colocado en la sección de libros de arte. Mi imaginación volaba libre.
De suceder, Maruzen, que tan mal me hace sentir, quedará reducido a cenizas. Caminé en dirección sur por la calle Kyogoku, donde los carteles de cine le daban al barrio un extraño encanto. Este es el relato El Limón de Kaji Motojiro. Espero que os haya gustado.